Gracias, doctor. Bueno, buenas noches con todos, colegas. Como el otro día me presentó, mi nombre es Osmar Piga Cruzado, soy residente de tercer año de Clínica Internacional y bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre cáncer de células escamosas, que como vamos a ver es un tipo de patología neoplásica que se presenta en diferentes partes de nuestro organismo en la que tengamos mucosa, ¿no? Puede ser la piel, puede ser el pulmón, entre otros partes del cuerpo. Y en este caso vamos a hablar particularmente sobre la orofaringe y la cavidad oral. Bueno, los que están escuchando son doctores R1 también y doctores también de otras especialidades. He visto hacer una breve introducción de la anatomía de la cabeza y cuello para poder reconocer un poco las estructuras que están adyacentes a lo que es la cavidad oral y la orofaringe, ¿no? Porque es un tema básicamente de anatomía, realmente me parece, en sí, porque las imágenes no son patognomónicas de ninguna manera para este tipo de cáncer, pero de todas maneras, reconocer dónde está la lesión y también mencionar qué estructuras invade, o sea, hacia dónde está su diseminación, es la utilidad básica de las imágenes, ¿no? Entonces, aquí es muy vital la anatomía, ¿no? Entonces, después de esa introducción, vamos a hablar ya precisamente de la anatomía de la cavidad oral y de la orofaringe. Vamos a hablar un poco de la definición, y vamos a pasar a ver todos los hallazgos por imágenes y el diagnóstico diferencial de cada una de las presentaciones, ¿no? Entonces, en esta imagen que estoy colocando a continuación, podemos observar al lado a su mano derecha o a su mano izquierda una imagen una radiografía de cráneo, ¿no? En incidencia lateral, para más que nada para poder mencionar la estructura que compone la cabeza, la parte de cabeza y cuello, ¿no? Entonces, cuando estudiamos el segmento de neuroanatomía, o neuroradiología, perdón, siempre lo que más nos abocamos es a valorar la región intracraniana, ¿no? O sea, todo lo que es el encéfalo, el tronco encefálico, etcétera, ¿no? Y todo lo que corresponde a la cabeza extracraniana vendría a ser desde la base del cráneo hacia abajo, ¿no? Y ello también compone hacia lo que es la región del cuello, ¿no? Entonces, en este otro gráfico podemos ver, acá tenemos el reparo anatómico de la base del cráneo, que divide a la cabeza intracraniana de la extracraniana, y en la extracraniana tenemos a la cavidad orbitaria, a los senos, a las cavidades sinonasales, a la cavidad oral, y más posterior tenemos al cuello, ¿no? Tenemos el reparo anatómico, en este caso, que es el hueso ioides, que divide al cuello en un compartimento suprayoideo y en otro infrayoideo, ¿no? En algunas bibliografías consideran a todo el espacio, al compartimento suprayoideo con todo lo que es la cavidad oral, ¿no? ¿No? Entonces, eso es para tenerla en cuenta, ¿no? Y los espacios que se encuentran en estos espacios suprayoideos e infrayoideos, los podemos subdividir, ¿no? Como están en esta lista, ¿no? Este solo es una introducción, voy a mencionarlos. Tenemos el espacio parotidio, hacia ambos lados también el espacio masticador, el espacio parafaringio, que ahora vamos a ver una imagen, hacia la región medial, y solamente ubicarnos en la línea media, el espacio faringo-mucoso. Más anterior y en la parte más anterior-inferior tenemos y también que se encuentran dentro de la cavidad oral, a los espacios sublinguales y submandibulares y el espacio bucal, ¿no? Y en los espacios infraoideos tenemos el espacio visceral y el cervical posterior. Y hay tres espacios que conforman tanto la región supra como infraoidea, que son el espacio carotídeo, ¿no? Por donde discurre la arteria carótidas y la yugular, y los espacios retrofaringios, que están posteriores a lo que es el espacio faringomucoso. Asimismo, también tenemos posterior al espacio retrofaringio al espacio perivertebral. Entonces, estos espacios que acabo de mencionar están delimitados por fascias, ¿no? Tenemos una fascia superficial que se encarga de delimitar lo que son los músculos superficiales, ¿no? Como por ejemplo el platisma, ¿no? Tenemos las fascias profundas, que estas se subdividen en capa superficial, capa media y capa profunda, de tal forma que tenemos que al espacio, por decir, a los espacios suprayoideos, al masticatorio que mencioné, está recubierto por la capa superficial. Todo lo que es el espacio faringomucoso y el espacio visceral
está cubierto por la capa media, y lo que es en los espacios retrofaringios, en los espacios paravertebrales y prevertebrales, está cubierto por la capa profunda. ¿Ok? Entonces acá tenemos un corte en este gráfico, un corte a nivel más o menos de la nasofaringe, un corte axial esta gráfica, en la cual podemos observar aquí de color lila al espacio masticatorio, ¿no? Podemos ver que en su contenido contiene a los músculos pterigoideos medial, lateral, al músculo temporal, que se extiende hasta la parte más alta, y también tenemos al músculo masticatorio, ¿no? Por otro lado, tenemos en la parte medial al espacio faringomucoso, ¿no? Estamos al nivel de la nasofaringe. Hay que tener en cuenta que una cosa es espacio y otra cosa es cavidad, ¿no? Entonces, el espacio en sí es faringomucoso, pero su cavidad al interior, a este nivel, es la nasofaringe, ¿no? Posterior a esto tenemos el espacio retrofaringio, que es esta delgada línea amarilla que se encuentra acá. Posterior a ello hay otro espacio más pequeño, que lo vamos a ver en una gráfica más adelante, que es el espacio peligroso, o danger space, que ahora vamos a verlo. Y después de eso tenemos al espacio perivertebral, ¿no? Que podemos decir que tiene dos componentes: el prevertebral, que es el propiamente que está posterior al retrofaringio, y el paravertebral, ¿no? Paraespinal. Y hacia posterior también tenemos el espacio parotidio, que contiene la glándula parótida, y medial a este espacio tenemos al espacio carotidio, ¿no? Que, como ya mencionamos, está es por donde recorre la arteria y la arteria carótida y la vena yugular, ¿no? Una característica de este espacio es que contiene las tres capas de la fascia profunda, ¿no? La capa superficial, la capa profunda y la capa media, ¿no? Y rodeando este espacio tenemos unas estructuras de tejido graso que vendrían a ser lo que es el espacio parafaringio, ¿no? Entonces, en lo que se describe como semiología radiológica, bueno, este espacio parafaringio es importante porque según su desplazamiento podemos determinar la dependencia de una lesión, ¿no? Por ejemplo, mencionan de que los tumores que comprometen el espacio carotidio van a crecer hacia adelante desplazando anteriormente al espacio parafaringio, ¿no? Por ejemplo, los que crecen en el espacio parotidio van a desplazar al espacio parafaringio hacia medial, y así el espacio faringomucoso va a desplazar el espacio parafaringio hacia lateral, ¿no? Entonces, para fijar este concepto, he puesto estas dos imágenes. Acá tenemos un estudio de tomografía en corte axial con contraste, y acá tenemos un estudio de resonancia magnética. Perdón, los dos son tomografías con contraste. Pero en los dos observamos una lesión, ¿no? Claramente, hay una lesión expansiva, ¿no? Ahora, podemos mencionar, por ejemplo, acá tenemos a la carótida y a la vena yugular, ¿no? Pero en este lado vemos que hay desplazamiento de la carótida hacia anterior. Entonces, teniendo lógica que todo este espacio conforma lo que es el espacio carotidio, y hay obturación de lo que es la grasa que compone al espacio parafaringio, podemos estimar de que esta lesión depende del espacio carotidio. Mientras que aquí podemos ver otra lesión, pero esta lesión está rodeada de grasa, ¿no? Entonces, y el espacio carotidio se encuentra acá, ¿no? La arteria carótida y la vena yugular se encuentran en la ubicación habitual con respecto a su lado contralateral. Miren cómo es la grasa del espacio parafaringio. Aquí, ¿no? Mientras que acá está obturada, ¿no? Hay una simetría. Sin embargo, esta lesión tiene una característica, que está rodeada de grasa, ¿no? Entonces, la dependencia de esta lesión vendría a ser del espacio parafaringio, ¿no? A diferencia de esta, que es del espacio carotidio, que desplaza anteriormente el espacio parafaringio, ¿no? Bueno, pasando, acá tenemos otro corte a nivel de la orofaringe, ¿no? En la cual ya podemos observar la parte inferior del espacio masticatorio, y podemos observar ya lo que es el espacio submaxilar, ¿no? O submandibular, de lo que vamos a hablar hoy. También tenemos el espacio sublingual, que es de este color más verde, y los músculos que componen el piso de la boca, ¿no? Que ahora vamos a revisar. Este es un corte más inferior. Acá tenemos el hueso yoides. Entonces este es un corte a nivel, corte axial a nivel de lo que es ya los espacios infrayoideos.
Y uno de los espacios más importantes, bueno, más característicos es el espacio visceral, y como podemos observar, contiene la glándula tiroidea, ¿no? A este nivel, ¿no? Muy bien, entonces es importante reconocer todos estos espacios porque justamente va a ser zona de, de presentación del carcinoma celular escamoso, ¿no? Como podemos ver en esta tablita, los tumores más frecuentes de cada espacio, en varios de ellos está albergándose a lo que es el cáncer de células escamosas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, mi tema solamente era orofaringe y cavidad oral, pero podemos ver que puede estar presente en otros espacios, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco más de la cavidad oral. Como mencioné, una cosa son espacios y otra cosa son cavidades, ¿no? En el caso de del espacio faringomucoso, que contiene a lo que es la faringe, tenemos a la faringe, a la nasofaringe, que es la parte más superior, al medio, y por detrás de la cavidad oral tenemos a la orofaringe, y inferiormente tenemos a lo que es la hipofaringe o laringofaringe, ¿no? Y más inferior tenemos ya lo que es la laringe. Entonces, en la parte anterior a la orofaringe vendría a estar lo que es la cavidad oral, ¿no? La cavidad es, como menciona su nombre, es una cavidad, ¿no? Entonces, todo lo que, la cavidad vendría a estar revestida por toda esta mucosa que está rodeando que está delimitando esta cavidad, ¿no? Toda la mucosa interna de la boca es lo que reviste a esta cavidad. Entonces, sus límites de la cavidad oral son hacia arriba tenemos a lo que es el paladar duro y al paladar blando. En inferior tenemos a los músculos del piso de la boca, ¿no? Lateral tenemos a las mejillas, en la parte anterior tenemos a los labios, y en la parte posterior tenemos a la obertura orofaringe, ¿no? O el istmo de las fauces. Es el espacio es la zona o el reparo que delimita la cavidad oral de la orofaringe, ¿no? Como vamos a ver más adelante, hay diferencias en cuanto a en cuanto a la presentación del carcinoma de células escamosas, de la presentación de la cavidad oral respecto a la orofaringe. Hay diferencias en cuanto al manejo y al pronóstico, ¿no? Y bueno, entonces pero sin embargo hay que también tener en cuenta que esta cavidad también tenemos que conocer cuáles son los músculos que componen el piso de la boca y cuáles son los que componen la base de la lengua y también los intrínsecos de la lengua, ¿no? Hay otros espacios que están relacionados a esta cavidad, que son el espacio submandibular hacia ambos lados, que contiene la glándula mandibular, y más medial se encuentran los espacios, el espacio sublingual, y al medio, en la línea media, se encuentra en la parte inferior el espacio submentoniano, que vendría a estar por acá, ¿no? Entonces acá tenemos un corte axial, nuevamente a nivel de la orofaringe, en la cual podemos observar acá el espacio sublingual, estamos hablando del espacio submandibular que se proyecta hacia la parte anteromedial, ¿no? Tiene una proyección, o sea, no solamente contiene la glándula submaxilar, sino también tiene un componente graso y también algunos ganglios linfáticos, ¿no? En su interior. Y como podemos observar, acá están los músculos del piso de la boca, que vamos a ver a continuación. Acá tenemos los músculos que componen el piso de la boca, ¿no? Acá tenemos unas imágenes, por ejemplo, esta es una visión posterior-superior, en la cual podemos ver que se encuentra el músculo genilloideo, que se ubica a nivel de la línea media, y más lateral y con fibras en diagonal tenemos al músculo miloioideo, y acá cortado se encuentra el músculo hiogloso, ¿no? Este músculo hiogloso lo vamos a ver mejor en este otro corte. El músculo, como reparo, acá siempre va a ser el yoides, ¿no? Esta es una vista inferior, acá podemos ver el músculo, el vientre anterior del músculo digástrico, va a tener una asa fibrosa que se conoce como tendón intermedio, que bordea lo que es el tendón intermedio del digástrico, y bueno, sigue su vientre posterior de este mismo músculo que se inserta a nivel del apófisis mastoides, ¿no? Entonces, acá podemos reconocer todos los músculos que componen el piso de la boca, ¿no? Entonces, quiero que se queden que fijen con este concepto, porque más adelante, cuando habla sobre lesiones que comprometen el piso de la boca, o lesiones que comprometen la base de la lengua,
las zonas de afectaciones del piso de la boca se considera lo que es el músculo miloioideo y el músculo hiogloso, ¿no? Que son este de acá y este que está aquí cortado, ¿no? Y la base de la lengua, que son el geniogloso y genioideo. Más adelante tengo otros gráficos en resonancia para poder fijar mejor esto. Bueno, acá también este gráfico podemos aprovechar en mirar acá lo que es la glándula submaxilar y su conducto, ¿no? Que se va dirigiendo a anteromedial mente, ¿no? ¿Qué está esto? Bueno, lo conocemos como el conducto de Wharton, ¿no? Y también hay que tener en cuenta la inervación. Bueno, acá recorre por acá el nervio lingual, ¿no? Acá tenemos una gráfica en resonancia magnética en una secuencia potenciada en T1, o en T2, perdón, en la cual podemos caracterizar lo que es el espacio submandibular, ¿no? Que, como mencioné, no solo contiene la glándula submaxilar, sino también tiene un rezago de tejido graso que se dirige hacia la región anteromedial, ¿no? Acá también podemos reconocer los músculos que componen el piso de la boca. Acá tenemos el músculo genioideo, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos el músculo miloioideo y el músculo hiogloso, ¿no? Acá tenemos otro corte, una gráfica en corte coronal, en la cual podemos observar la cavidad, como es justo la mucosa que les mencionaba que reviste todo lo que es la cavidad oral, ¿no? Que vendría a ser todo esto, ¿no? Es toda una mucosa que recubre toda la cavidad oral, ¿no? Que tiene, como mencioné, recubre las mejillas, recubre el paladar y también recubre a la lengua en sí, ¿no? Entonces, cualquier zona de cualquier punto de esta mucosa puede ser sitio de albergación para un carcinoma de células escamosas, ¿no? Bueno, también tenemos acá en esta representación los músculos intrínsecos que componen la lengua, y acá hacia el centro tenemos esta línea que se conoce como una línea interglosa, bueno, que es un reparo importante, y hay que identificar cuando valoremos lesiones que se alberguen a nivel de la lengua, ¿no? Es importante saber si la lesión solamente está dentro compone solamente, afecta solamente la mitad de la lengua, o si es que hay compromiso hacia la lengua contralateral, ¿no? Hacia la hemilengua contralateral, ¿no? Eso es importante para fines quirúrgicos, porque si hay compromiso de esta línea, entonces ya, ya no va a ser una hemiglosectomía, sino va a convertirse el procedimiento en una glosectomía total, ¿no? Acá tenemos otras imágenes en tomografía y en resonancia magnética, en la cual podemos, ambas en cortes coronales, en la cual podemos repasar un poco sobre los músculos que ya habíamos mencionado. Acá tenemos a la lengua, al geniogloso, al músculo geniogloso, al genioideo. Acá tenemos al espacio submentoniano, ¿no? Y acá en este asterisco está representando el espacio submandibular, hacia ambos lados, si se encuentra, ¿no? Y bueno, la anatomía de la faringe, como mencionamos, tenemos las cavidades, la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, ¿no? Todas estas estructuras están revestidas por músculos, ¿no? Tenemos los músculos constrictores superiores, los músculos mediales y inferiores, ¿no? Todos estos músculos lo van a fijar a la faringe hacia lo que es la base del cráneo, ¿no? Aquí también lo podemos observar en un corte, en una gráfica en corte coronal, en la cual podemos delimitar estas estructuras, ¿no? En la nasofaringe, algo que sí hay que recordar bastante, porque es una estructura muy importante, es lo que es la fosa de Rosenmüller, o también conocida como rezago faríngeo, que vendría a ser esta estructura que se proyecta hacia acá. Esta es una secuencia de resonancia magnética con contraste. Podemos ver que la mucosa que revista esta estructura está realzando, ¿no? Y realza de forma homogénea, como podemos ver, ¿no? Es importante valorar si a veces hay realces nodulares o hay asimetría con respecto al lado contralateral, ¿no? En este caso es un realce homogéneo que es propio de una mucosa normal, ¿no? También podemos reconocer el torus tubaris, que vendría a ser esta estructura, y lo que es la comunicación del tubo o la trompa de Eustaquio, ¿no? También a este nivel de la nasofaringe, ¿no? Y mencionaba esto de la fosa de Rosenmüller porque este es el sitio
de afectación más común del carcinoma de células escamosas a nivel de la nasofaringe. ¿Ya? Bueno, y en la orofaringe, bueno, acá es para mencionar lo que es la úvula palatina, ¿no? Que también esta es una secuencia con contraste, como podemos ver, realza la mucosa. Podemos tener hacia ambos lados lo que es las amígdalas palatinas, ¿no? Aquí hacia el centro podemos ver esta estructura hipointensa que vendría a ser a lo que es la orofaringe. Posteriormente tenemos al plexo faríngeo, tenemos aquí en la parte lateral al pliegue salpingofaríngeo, ¿no? Y algunas otras estructuras que componen a los músculos que hemos mencionado, ¿no? El músculo constrictor superior de la faringe, por ejemplo. Acá está el tabique lingual que les había mencionado, que es importante reconocerlo y saber que está normal, ¿no? Y ahora sí vamos a pasar a lo que es el carcinoma de células escamosas. Sé que la parte anatómica puede ser un poco tediosa, pero es importante para hablar sobre esta enfermedad. Bueno, hay que saber que esta es la neoplasia más frecuente de todo lo que, de las estructuras que componen la cabeza y cuello. Afecta a todo lo que es la mucosa del tracto aerodigestivo superior, ¿no? Como lo que hemos hablado, la faringe, la nasofaringe, la orofaringe, la hipofaringe, y toda la mucosa que reviste a la cavidad oral. Se presenta con mayor frecuencia en pacientes varones, y la edad de presentación es entre 50 y 70 años. Los factores de riesgo más frecuentes son el tabaco a la cabeza, que está muy descrito, que genera lo que es displasia, y posteriormente ya cáncer. El alcohol, en alguna bibliografía lo consideran como factor de riesgo, otra bibliografía lo consideran como cofactor sinérgico, es decir, como que ayuda facilita, digamos, pero por sí solo no representaría un factor de riesgo, pero sin embargo alguna bibliografía sí lo pone como factor de riesgo. La mala higiene bucal, así también tenemos otros factores de riesgo, por ejemplo, lo que es el reflujo gastroesofágico severo, algunas otras enfermedades también, perdón, algunos otros, ahorita les digo masticar nuez de betel, también el uso de sífilis, presentar sífilis terciaria, también epidermolisis ampullosa distrófica, el Lincoln plano y la disqueratosis congénita, ¿no? Entonces, hay una serie de factores de riesgo, pero a la cabeza está el tabaco, ¿ya? Se ha asociado a lo que es el síndrome de Plummer-Vinson, y también justamente este hallazgo puede presentarse en personas más jóvenes, ¿no? Entre 30 y 50 años, por lo general. Entonces, principalmente los de ubicación en la orofaringe se han asociado más a lo que es el VPH, al virus del papiloma humano. Tenemos al 16, al serotipo 16, al 18 y al 31, ¿no? Principalmente el 16. Y incluso cuando veamos más adelante el manejo o el tratamiento que se usa para esta zona en particular de la orofaringe, que el manejo va a estar dado si presenta VPH o no. Entonces, es importante este virus en el pronóstico de esta enfermedad, porque justamente son los que son más quimiosensibles, ¿no? Por lo tanto, tienen una mejor supervivencia a los 5 años. Por otro lado están los carcinomas nasofaringios, que en este caso, como no me corresponde hablar de esta parte, porque es solo orofaringe, pero sí hay que mencionar de que aquí la etiología es por el virus del Epstein-Barr. Otro virus, incluso el estadiaje de todos los cánceres de cabeza y cuello se dividen en nasofaringios y el resto. Entonces la nasofaringe es un tema aparte. Las modalidades de imagen, bueno, en este caso tenemos a la tomografía, podemos hacer uso del PET-CT y de la resonancia magnética. La tomografía en sí es el método de imágenes más usado, nos permite caracterizar, bueno, las lesiones y también las metástasis ganglionares, ¿no? Sin embargo, tiene su desventaja es que no tiene buenas caracterizaciones de tejidos blandos, y por ende vamos a tener menos sensibilidad en cuanto a la valoración de la diseminación de los tumores, ¿no?
El PET-CT es muy bueno para poder valorar lo que son también metástasis ganglionares, sobre todo por su actividad metabólica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el PET-CT de forma, o el FDG en este caso, de forma normal o de forma fisiológica, tiende a tener actividad metabólica en lo que es todo lo que compone el anillo de Waldeyer, ¿no? Que es las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales, etc., ¿no? Entonces, todo eso va a realzar de forma normal y eso puede darnos falsos positivos. Además de que puede haber infecciones o, o falsos positivos en el sentido de que puede haber enfermedades no neoplásicas, ¿no? Como las infecciones. La resonancia magnética nos es bastante útil porque nos ayuda para poder valorar con mayor precisión lo que es la infiltración de partes blandas, porque este es un tumor que es muy agresivo, muy infiltrativo, tiende incluso a generar infiltración ósea, ¿no? Obviamente la erosión ósea lo vamos a ver mejor en ventana ósea, en tomografía, ¿no? Pero la resonancia magnética nos permite, además de valorar la extensión hacia partes blandas, también nos es de mayor utilidad para poder valorar lo que es la diseminación perineural, ¿no? Que también es una de las implicaciones que tiene este tipo de cáncer, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen para poder ver todas las zonas de ubicación de las células escamosas. Tenemos afectación de la cavidad oral, que es toda esta mucosa que está de color rojo, que incluye a la lengua, al cuerpo de la lengua y a la base de la lengua. Tenemos la orofaringe, que viene a estar de este color, de color más verde, y el resto de estructuras que hemos venido hablando, ¿no? Que también puede albergar lo que es la nasofaringe, a la cavidad nasal, a la hipofaringe y a la laringe, ¿no? Y bueno, acá tenemos los subtipos, o sea, las zonas de ubicación más frecuentes del carcinoma de células escamosas según estos espacios que hemos dividido, ¿no? En la nasofaringe, como ya mencionamos, a la fosa de Rosenmüller, a la cabeza. En la orofaringe tenemos a la cabeza, a la amígdala palatina. En la cavidad oral tenemos a la lengua oral, que vendría a ser lo que es los 2/3 anteriores. El tercio posterior vendría a ser lo que es el piso perdón, el tercio posterior es la base de la lengua. Tenemos el piso de la boca, y también tenemos a la mucosa que reviste a la cavidad oral, ¿no? En la hipofaringe, bueno, acá lo que se menciona, y en la laringe, ¿no? Que son temas que se tocarán de repente en otra oportunidad. Y acá en esto que no considera, que también como parte de los carcinomas de células escamosas de la cabeza y cuello, también está la región nasosinusal, ¿no? Que es esta parte más anterior, ¿no? Que hay que también tener en cuenta. En este caso vamos a hablar sobre la orofaringe y la cavidad oral, ¿no? Entonces, en la cavidad oral tenemos ya lo que hemos mencionado. Como mencioné, la imagen no es patognomónica. Podemos ver presentaciones muy sutiles por solamente asimetría. Podemos ver captación ávida, podemos ver metástasis ganglionar diseminada, o incluso podemos llegar a ver erosiones óseas, ¿no? O sea, la presentación es variada y no es patognomónica, puede ser cualquier otro tumor. Por frecuencia tenemos que pensar en este tipo de cáncer a nivel de cabeza y cuello, ¿no? Porque es el más frecuente. Ahora, sí hay localizaciones ya establecidas que nos pueden ayudar más que nada para poder, de acuerdo a la zona en que se ubica, para poder saber cuál es su vía de diseminación que tiene el tumor, ¿no? Y también nos va a servir para fines digamos, hacer un checklist o también poder hacer el informe, ¿no? Entonces, en lo que es la superficie de la mucosa oral, ¿no? Tenemos afectación de la lengua oral, que como ya mencioné, vendría a ser lo que es los 2/3 anteriores de la lengua, el piso de la boca, tenemos el trígono retromoral, la cresta alveolar, tanto de la mandíbula como del maxilar, y más raro, más infrecuente es la mucosa bucal y el paladar duro. Y dentro de lo que es la orofaringe tenemos a la base de la lengua, a las amígdalas palatinas con más frecuencia, y más infrecuente el paladar blando y la pared posterior de la orofaringe. Entonces vamos a ir desarrollando uno por uno. Retromolar, ¿no? Trígono retromolar. Retromolar, sí, doctor. Trígono retromolar.
Entonces empezaremos con el carcinoma de células escamosas de la lengua oral, ¿no? Entonces, como ya mencioné, esta ubicación corresponde a los 2/3 anteriores de la lengua, con más frecuencia se ubica en el margen lateral, ¿no? E inferior, y más raro es en la punta de la lengua. En la tomografía y la resonancia no hay mucha variedad, ambas son lesiones invasivas, ¿no? Con realce variable, ¿no? Puede ser un realce leve como puede ser un realce ávido, ¿no? La lesión superficial puede estar oculta en imágenes incluso, ¿no? O sea, podemos tener un estudio negativo con presencia de la lesión, del tumor, ¿no? Y la resonancia evalúa lo que es la extensión primaria mejor que la tomografía computarizada, ¿no? Aquí tenemos, generalmente estos pacientes van a venir por úlceras, como se ve en esta imagen, el paciente en la parte lateral de la lengua, podemos observar esta imagen blanquecina, ¿no? Que está en relación a una úlcera. Entonces, y los diagnósticos diferenciales, porque ya hemos dicho que la imagen no es patognomónica, incluyen a lo que es el carcinoma de células escamosas de la amígdala lingual, que vendría a ser ya parte de la orofaringe, o sea, es la parte del posterior, más posterior a esto, schwannomas de la lengua, ¿no? Porque por ahí también pasan estructuras nerviosas, malformación venosa de la lengua, abscesos de la cavidad oral y sarcoma alveolar de las partes blandas de la lengua. Entonces, estos tumores en general se van a clasificar según bueno, la estadificación del American Joint Committee on Cancer del año 2010 en carcinomas in situ, ¿no? Obviamente que esto es un diagnóstico patológico, no es por imágenes, no vamos a encontrar hallazgos en la imagen. En T1 es cuando el tumor llega a medir menos de 2 centímetros, T2 es cuando mide entre 2 y 4 centímetros, y T4 es mayor a 4 centímetros. T4A es cuando invade el hueso cortical, músculos extrínsecos de la lengua, como el genio gloso, el guiogloso, el palato gloso, el estilo gloso, cuando invade el seno maxilar o a la piel de la cara, ¿ya? Y T4B es cuando invade al espacio masticatorio, a las placas pterigoideas, a la base del cráneo o recubre a la carótida, ¿no? Ok, entonces esta estadificación lo vamos a utilizar para todos los tipos de carcinoma de células escamosas que vamos a ver a continuación, a excepción de quienes del nasofaringio, ¿no? Porque el nasofaringio tiene otra estadificación. Y en cuanto a las metástasis ganglionares, tenemos N1 cuando hay un nódulo o un ganglio ipsilateral único menor de 3 centímetros, 2A es cuando es también único ipsilateral mayor de 3 y menor de 6, 2B es sigue siendo múltiples ipsilaterales menores de 6 centímetros, N2C es cuando hay ya afectación bilateral, pero son menores de 6 centímetros, y 3 es cuando ya alguno de ellos, sea unilateral o bilateral, mide más de 6 centímetros. M0 evidentemente es cuando no hay compromiso a distancia, y M1 es cuando la hay. En este caso lo más frecuente es pulmón, seguido de hueso e hígado, ¿no? Acá tenemos, este es el ejemplo de la paciente que se vio anteriormente, que venía por una úlcera en la lengua, en la región, entre los 2/3 anteriores de la lengua, y como hemos mencionado, más frecuentemente es en la parte lateral, ¿no? Y en el estudio de resonancia magnética, en secuencias T2 FATSAT, podemos ver que hay un aumento de señal a este nivel, ¿no? Y se correlaciona con el estudio de T1 FATSAT con contraste, que tiene un realce heterogéneo a este nivel también, ¿no? Y como no hay compromiso de la línea de la lengua, no hay compromiso también de los músculos de la base de la lengua, ni del piso ni del piso de la boca. Entonces a este se le clasificó como un T2N0, ¿no? Porque no había extensión de ganglios, y como un estadio 2, como un T2N0, ¿no? Que evidentemente ese es un estadio clínico, ¿no? Por imágenes, ¿no? A este paciente se le hizo una hemiglosectomía con disección selectiva del cuello ipsilateral, y en la patología de la pieza quirúrgica obtuvimos que presentó un T2N0 en estadio 2, ¿no? Que se correlaciona mucho con imágenes, ¿no? Eso también es para tenerlo en cuenta, porque una cosa es el estadio clínico que se realiza mediante el examen clínico, mediante las imágenes,
y otra cosa es el resultado que nos ofrece ya la pieza quirúrgica, ¿no? En la cual se valora con mayor detalle los márgenes, ¿no? de la lesión y podemos tener un estadiaje más preciso, ¿no? Que puede incluso ser importante para fines del manejo. Acá tenemos otro ejemplo de afectación de la lengua oral, en la cual, esta es una secuencia T1 con, no, esta es una secuencia en T2, con FATSAT, que también podemos ver que hay un aumento de señal difuso que compromete básicamente la hemilengua del lado derecho y sobrepasa lo que es la línea media, ¿no? Y también hay compromiso del espacio submandibular, ¿no? En el corte coronal, que es en secuencia T1, FATSAT con contraste, podemos observar que aparte que corroboramos que hay compromiso de la línea media, podemos observar que ya hay extensión hacia los músculos que componen el piso de la boca, como el geniogloso. En este caso se considera un estadio T4N2B, ¿no? O sea, un estadio 4A, ¿no? Porque no había compromiso de la base del cráneo, no había compromiso de la carótida, etcétera, ¿no? Y el manejo ya fue, por todo este compromiso, una glosectomía total, ¿no? Con resección del piso de la boca, porque también había extensión de la misma. Acá tenemos otro gráfico para poder mencionar lo que hemos hablado. Este es un paciente con mujer de 32 años, antecedente de tabaco y marihuana, que presentó una lesión heterogénea leve que realzaba en la hemilengua izquierda, ¿no? Que se ve aquí, en esta imagen, ¿no? Hay veces las imágenes pueden no ser tan, o sea, pueden tener incluso componente necrótico. O sea, el compromiso puede ser variable, ¿no? Por eso el realce puede ser variable en cierta forma. Y solamente podemos ver incluso asimetrías o algo, ¿no? Que nos pueden intuir de que hay un proceso expansivo, ¿no? En este caso fue un TN2, N2B, estadio clínico 4A, ¿no? Ahora vamos a pasar al carcinoma escamocelular del piso de la boca, ¿no? Esta es otra ubicación, esta es otra zona. Acá básicamente es afectación de la mucosa del piso de la boca que cubre los músculos miloioideos e ioglosos, ¿no? Por eso les mencioné que recordáramos esos músculos principalmente, que son los que componen el piso de la boca, ¿ya? Otra cosa es la base de la lengua, ¿ok? La base de la lengua son los genioglosos y el geniogloso y el genioioideo, ¿sí? Bueno, en este caso en particular, el piso de la boca, la ubicación más frecuente es a nivel anterior y a nivel de la línea media. ¿Ya? Esa es otra ubicación diferente. Y también en las secuencias en tomografía con contraste, vamos a ver que es una masa irregular de leve a moderado realce, inespecífico. Pérdida en la resonancia magnética vamos a poder caracterizar mejor, porque estas son estructuras musculares, ¿no? Acá hay fibras, entonces la resonancia magnética nos ofrece mayor caracterización de esas estructuras, ¿no? Vamos a ver que en secuencias en T1 va a haber pérdida de los planos anatómicos, y en T2 se va a ver hiperseñal, ¿no? Generalmente en T2 FATSAT es donde vamos a poder tener un mejor contraste y mejor caracterización de la lesión, ¿no? En las secuencias, las imágenes con PET-CT también nos van a ser de utilidad porque va a haber actividad marcada del FDG, ¿no? Y pueden incluso imitar a lo que son carcinomas de la glándula sublingual. Menos del 35% tiene ya afectación de los ganglios, principalmente los niveles 1 y 2 que se encuentran adyacentes a ello. El nivel ganglionar 1 está al nivel de la línea media y el nivel 2, el nivel 1 que tenemos el 1A que es el de la línea media, el 1B que es a ambos lados y el 2 que está en la cadena ganglionar yugular, ¿no? Superior. Y alta incidencia de metástasis ganglionares ocultas, es decir, lo que vamos a encontrar es una infraestimación del estadiaje, ¿no? Porque va a haber metástasis ganglionares que no van a ser caracterizadas por imágenes, ¿no? Pero sin embargo van a existir, ¿no? Es importante la extensión hacia los ganglios profundos, hacia el genio-gloso, el mioioideo, la base de la lengua, si erosiona la cortical ósea y si hay infiltración de la médula ósea también, ¿no? O sea, todos estos puntos son importantes para fines para la información que necesita el médico tratante, ¿no?
para saber cómo va a clasificar este viaje clínico va a tener el paciente, ¿no? Acá tenemos una imagen de un paciente en la cual también podemos observar estas lesiones blanquecinas que se ubican a nivel del piso de la boca, ¿no? La lengua está todavía por atrás, aquí tenemos lo que es el piso de la boca, y como podemos ver se ubica más hacia la línea media, en la parte anterior, línea media. Se dice que está dentro de los 2 centímetros de la línea media, puede ser para la derecha o la izquierda, pero dentro de los 2 centímetros de la línea media. Los principales diagnósticos diferenciales de este tipo de presentación son el carcinoma de la glándula sublingual, también de la lengua oral, o sea, el anterior que vimos, la malformación venolinfática, las ránulas, ¿no? Por la localización, que también las ránulas son lesiones que se ubican a nivel de la línea media, y los abscesos de la cavidad oral, ¿no? Entonces, aquí podemos observar unas imágenes de resonancia magnética en T1, en corte sagital, sin contraste y sin saturación de la grasa. Y acá tenemos una imagen con contraste en la cual podemos observar que hay realce heterogéneo, no tiene bordes mal definidos, ¿no? Y tiene una mala interfase con lo que es la cortical ósea del hueso mandibular, ¿no? Entonces estaría en relación a una lesión expansiva, ¿no? Y por la localización pensaríamos en un carcinoma de células escamosas del piso de la boca, ¿no? Otra localización es el trígono retromolar, como me corrigió el doc. El trígono retromolar es esa parte de la encía que nos la palpamos posterior a la última molar que tenemos ¿no? En las arcadas dentarias, ¿no? Entonces, eso es lo que compone el trígono retromolar, que es la mucosa del cuerpo mandibular y la rama posterior a los molares, ascendente a lo que es la tuberosidad maxilar. En secuencias, bueno, en tomografía con contraste, observamos masas que realzan levemente. Puede estar oculta, o sea, puede no haber representación por imágenes cuando es muy pequeña, y esto es útil en esta forma de presentación tomar una imagen con las mejillas infladas, o sea, inflamos los cachetes, como lo decimos vulgarmente, para poder tener un mayor contraste entre el aire que absorbemos y la lesión, ¿no? Asimismo, poder diferenciar de si esta lesión es del trígono retromolar o si es de la pared de la mejilla, ¿no? Que también es otra afectación, ¿no? Y bueno, una limitación de la tomografía es el artefacto de amalgama que tienen acá las encías, ¿no? O los dientes. La resonancia magnética disminuye este artefacto y además nos permite una delimitación más precisa del tumor primario, así como una infiltración de la médula y diseminación perineural. Ahora vamos a ver eso. Asimismo, perifacial. El PET-CT, que también tiene una actividad metabólica incrementada con el uso de FDG, no se usa mucho porque genera, a menos que haya una enfermedad ganglionar extensa. O sea, en este caso particular no tiene mucha utilidad. Los diagnósticos diferenciales son el absceso del espacio masticatorio, el carcinoma de células escamosas de localización de la mucosa bucal, ¿no? O sea, la mucosa que recubre a la mejilla, particularmente. Neoplasia maligna de las glándulas salivales menores orales, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un paciente que tiene una lesión expansiva localizado a nivel, principalmente, a nivel de lo que es el trígono retromolar, ¿no? Pero podemos observar que también hay infiltración hacia lo que es la mucosa que reviste a la mejilla, ¿no? A la mucosa interna, obviamente, ¿no? También hay inflamación, ¿no? Pero acá vemos más áreas, podemos decirlo, que parecen incluso necrotizantes, ¿no? Entonces, en este paciente se le realiza un estudio de resonancia magnética en T2, esta es una secuencia T2 FATSAT, en la cual podemos ver que hay un aumento de señal a este nivel, ¿no? Y que también está erosionando lo que es ya está afectando lo que es también la cortical y la médula ósea de la mandíbula en este lado, ¿no? Asimismo, también hay afectación, ¿no? De los músculos de la base de la lengua, y también ya está comprometiendo lo que es ya la piel, ¿no? O bueno, la mejilla, ¿no?
Acá tenemos otro ejemplo, un paciente, les había hablado sobre la diseminación, ¿no? Acá tenemos un paciente que, esta es una imagen en T1 sin contraste, y este es un paciente en T1 con contraste, ¿no? En la cual también podemos observar que a este nivel hay captación, captación heterogénea, mal definida, ¿no? Con márgenes no circunscritos, y también está presentando una lesión expansiva, ¿no? A este nivel. Entonces, es importante también que este tipo de presentación, el espacio trígono retromolar, que también va a tener, mediante el RAFE térigo-mandibular, va a generar una diseminación que va a poder llegar a lo que es la base del cráneo, ¿no? Entonces, siempre también hay que valorar, en todas las presentaciones del carcinoma de células escamosas, hay que ver bien todo lo que es la base del cráneo, porque muchos de ellos van a tener diseminación perineural, o diseminación por este RAFE pterigomandibular, y que van a afectar a lo que es la base del cráneo. Recordad que una afectación de la base del cráneo ya es un estadio clínico 4, ¿no? O según la clasificación T, este 4B, ¿no? Que ya aumentaría su estadio clínico, ¿no? Otra localización es el carcinoma de células escamosas, es la cresta alveolar. O sea, es básicamente toda la mucosa que reviste tanto a la mandíbula como al maxilar, ¿no? Entonces, asimismo, por la cercanía hacia lo que es el hueso, se asocia a compromiso óseo suprayacente, y también como acá discurre lo que es el nervio alveolar inferior, también hay compromiso de este nervio, y como este nervio es rama del B3, o sea, de la rama 3 del trigémino, perdón, va a generar también diseminación perineural en este caso. El plano coronal en esta forma de presentación es básico, ya sea en tomografía como en resonancia. Como se ve en bueno, este es un gráfico en corte coronal oblicuo, ¿no? En la tomografía ósea, como mencioné, vamos a ver la destrucción cortical y el conducto nervioso agrandado, ¿no? Por el conducto donde discurre este nervio alveolar inferior, este conducto en ventana ósea, en tomografía, lo vamos a ver expandido, dilatado respecto a su lado contralateral, ¿no? En resonancia magnética vamos a ver aumento de la señal y realce de la médula ósea, similar al tumor, ¿no? Y en PET-CT, en este caso, nos va a servir bastante para detección de metástasis ganglionares, y también a distancia, ¿no? Y es complementaria a la resonancia magnética para detectar invasión de la médula con mayor especificidad, pero menor sensibilidad. Acá tenemos un paciente que tiene una afectación a nivel de lo que son la cresta alveolar del maxilar, ¿no? Y sin embargo, hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que son osteomielitis, osteoradionecrosis, osteonecrosis, metástasis y osteosarcomas, ¿no? Entonces, les había hablado sobre lo que es la diseminación. Este es un gráfico para poder ver cómo es la diseminación. Algunos tumores que, como les mencioné, que son muy invasivos, infiltrativos con los tejidos adyacentes, y en los que llegan a comprometer los nervios por cercanía, ¿no? Van a tener esta particularidad que es, al contactar con el nervio, al afectar al nervio, van a diseminarse, y van a convertirse van a pasar del espacio extracraneal hacia el espacio intracraneal, ¿no? Lo que se conoce como una diseminación perineural, ¿no? Es muy típico, por ejemplo, este es un ejemplo de un tumor que compromete el espacio masticatorio, que por afectación de la rama B3 está generando esta diseminación, ¿no? Y se está haciendo de extracraniano a intracraniano por este nervio, ¿no? Y en esta secuencia, en esta secuencia de resonancia magnética en corte coronal, podemos observar este aumento, este realce asimétrico respecto a su lado contralateral, que sigue el trayecto de la rama B3 del trigémino, ¿no? Incluso acá estamos viendo que está atravesando el foramen oval, ¿no? Entonces, a esta presentación, a esta forma de diseminación, bueno, lo conocemos así, ¿no? Diseminación perineural. Entonces, regresando a lo que es la presentación de la cresta alveolar,
podemos observar que mencioné que en la ventana ósea vamos a ver dilatación del conducto alveolar, por donde discurre este nervio. Pero en resonancia magnética vamos a poder observar que al nervio mismo, mira, acá tenemos al nervio que está ensanchado, agrandado, a diferencia de su lado contralateral, que está de morfología normal, ¿no? Entonces, como mencioné, este nervio, como es rama del B3, va a finalmente tener también lo que es la diseminación perineural, ¿no? Y va a poder llegar a comprometer la base del cráneo y posteriormente también hacerse intracraneano, ¿no? Bueno, acá tenemos ahora al carcinoma de células escamosas de la mucosa bucal, ¿no? Acá estamos hablando ya de la mucosa que reviste todo lo que es la cavidad oral, por ejemplo, las mejillas, ¿no? La parte interna, ¿no? Entonces, aquí es importante diferenciarlo si es de la mucosa bucal o si es del trígono, ¿no? Y para eso, en esta presentación también nos sirve que al paciente le hagamos inflar las mejillas para poder tener un mejor contraste entre el aire y también entre la lesión, ¿no? Esta es una forma de presentación más rara, ¿no? Solamente estoy presentando estas imágenes, pero acá podemos ver la afectación en este gráfico, ¿no? Otra forma de presentación del carcinoma de células escamosas de la cavidad oral es el paladar duro, que también es raro, pero aquí lo podemos observar en esta imagen, este paciente que, como es una afectación que se puede evidenciar mediante el examen físico, estos pacientes ya vienen ya con sospecha, y se le hace el estudio básicamente para ver cuál es su compromiso profundo, ¿no? Que es donde no se ve, ¿no? Cuál es su afectación. Y tener en cuenta que esta forma de presentación del paladar duro por vecindad va a también tener afectación y diseminación perineudal al nivel de la rama B2 o la rama maxilar del trigémino, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a las afectaciones de la orofaringe. Hasta este momento hemos visto todos los patrones de presentación o de afectación de la cavidad oral. Ahora vamos a ver de la orofaringe. Y de la orofaringe ya estamos hablando de la base de la lengua. Hace un momento hablamos de la lengua de los 2 tercios anteriores. ¿Ya? La base de la lengua vendría a ser el tercio posterior, ¿no? Restante. En este caso, ya vendría a ser lo que es la orofaringe, ¿no? En este tipo de presentación es importante diferenciarla de la otra porque está más relacionada a lo que es el BPH. Y como ya mencionamos, los pacientes que tienen BPH positivo, que son quimiosensibles, tienen mejor pronóstico, ¿no? Otra característica es la metástasis ganglionar temprana, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puede incluso haber patología, vamos a encontrar con más frecuencia metástasis ganglionar en ausencia de un tumor primario, ¿no? O sea, puede ser, esta localización puede darnos esa presentación, ¿no? Ganglios o adenopatías, ¿no? De aspecto tumoral o de aspecto secundario que no tengan un tumor primario visible, ¿no? Generalmente pueden llegar a ser incluso hasta el 30% bilaterales y abarcan los niveles ganglionares 2, 4, ¿no? O sea, todo lo que es la cadena yugular, ¿no? Bueno, como ya mencioné, son quimio y radio, la quimioterapia y la radioterapia son la base del tratamiento en estos tumores, ¿no? De la orofaringe. Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, que es la hiperplasia linfoidea de las amígdalas linguales, el linfoma, ¿no? Hodgkin también es bastante muy similar. Amígdalas, el mismo carcinoma de células escamosas de la amígdala palatina, que es más posterior. El tumor mixto benigno de la amígdala lingual y malignidad de las glándulas salivales menores, ¿no? Que también puede estar en esta misma zona. Ok, acá tenemos, les he mostrado acá este estudio de PET-CT, ¿no? Con FDG para poder ver lo que es, para poder representar cómo hay estructuras que tienen actividad metabólica de forma fisiológica, ¿no? Mencionamos que el anillo de Waldeyer tiene una actividad metabólica fisiológica, ¿no? En el estudio de PET-CT con FDG. Sin embargo, que vendría a ser toda esta zona de acá, ¿no? Sin embargo, vemos actividad o hiperactividad
a nivel de la base de la lengua en el lado izquierdo, ¿no? Asimismo podemos ver que hay también adenopatías que están teniendo actividad metabólica mayor, ¿no? Probablemente tengan un Sumax muy elevado, ¿no? Respecto a acá, ¿no? Entonces, en este caso nos puede servir bastante lo que es el PET-CT, ¿no? Y los patrones de diseminación de esta localización son hacia anterior, invade el espacio sublingual, ¿no? Que vendría a ser esta zona de acá, a la raíz de la lengua, ¿no? O la base de la lengua, al piso de la boca, que es toda esta parte de acá, hacia lateral, a lo que es el músculo pterigoideo medial, ¿no? Estaríamos ya hablando del espacio masticatorio, a la mandíbula, y a la parte posterior, el pilar amigdalino anterior, a la amígdala palatina, y en la parte inferior, a la laringe supraglótica y el espacio preepiglótico. Tienen dos formas de presentación, uno es úlcero infiltrativo y el otro es exofítico. Y generalmente los úlceros infiltrativos tienden a tener peor pronóstico. Y la otra forma de presentación del carcinoma escamoso de la orofaringe es las amígdalas palatinas, ¿no? Esta es la más común de todas, dentro de lo que es la orofaringe, y también tiene un crecimiento exofítico, o también puede ser, es decir, crece hacia afuera, ¿no? O invasivo profundo, o sea, hacia adentro, ¿no? Metástasis ganglionares generalmente son al nivel 2 ipsilateral, ¿no? Pueden ser sólidos o quísticos, ¿no? Y el hecho de que sean quísticos nos va a dar una mala representación en los estudios de PET-CT, ¿no? Porque no va a tener actividad metabólica. Entonces, a tener en cuenta de que pueden ser de esta forma y no va a haber realce, obviamente, de las adenopatías. Generalmente las metástasis ganglionares están presentes al momento del diagnóstico entre 75 y 80%. También se ha asociado a BPH, particularmente el serotipo 16, y también está asociado a lo que es el tabaco y el alcohol. Tiene una forma de presentación, o una edad de presentación un poco más temprana, alrededor de los 45 años, y por el mismo hecho de que está asociado al BPH, tiene mejor pronóstico, ¿no? En la clínica va a generar otalgia ipsilateral, disfagia o adenopatías. Acá tenemos una imagen de un paciente que tiene una lesión expansiva, ¿no? Que podemos observar que es asimétrica con respecto al otro lado, ¿no? A nivel de lo que es las amígdalas palatinas. Hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial: hiperplasia linfoides amigdalar, abscesos, ¿no? El linfoma no Hodgkin y el tumor mixto benigno de la amígdala palatina. Acá igualmente tenemos un estudio de PET-CT con FDG en este lado izquierdo. Podemos ver que hay una actividad metabólica asimétrica en el lado derecho, ¿no? Que no tiene afectación ganglionar en este caso, ¿no? Y en este otro caso tenemos un estudio de resonancia magnética en corte axial potenciado en T2, FATSAT, en la cual podemos observar un aumento de señal heterogéneo, ¿no? A este nivel en la parte de lo que corresponde a la amígdala del lado izquierdo, ¿no? Finalmente tenemos a lo que es en cuanto a otra forma de presentación en la orofaringe es el paladar blando y la úvula, ¿no? En este caso también la imagen es similar a los anteriores, solamente que en este caso lo vamos a ubicar a nivel de estas estructuras, ¿no? Que es una forma de presentación más rara. Y mucho más rara aún es la pared posterior de la orofaringe, ¿no? Que lo vemos mejor en este estudio en T1 con contraste, en corte sagital, que básicamente está teniendo como una forma, una morfología fusiforme, que depende de la pared posterior, ¿no? Y realza, ¿no? Ya, entonces, bueno, finalmente, solamente para mencionar que el nasofaringio, que acá tenemos una lesión que se ubica a nivel de la fosa de Rosenmüller, que es otra presentación, es otra clasificación que se tiene a este tipo de presentación de las células escamosas, y sigue, por ende, también tiene otra forma de diseminación y también se clasifica diferente en cuanto a su estadiaje clínico, ¿no? Que es este de acá. Bueno, para mencionar brevemente sobre el manejo de estos pacientes, les he traído estas guías que son de la NCCN, que pueden visitar para revisar en realidad cualquier tipo de cáncer. Y como podemos observar en lo que es cáncer de la cavidad oral,
¿no? Y siempre se actualizan, ¿no? Podemos ver que está vigente, ¿no? Estos son lo que manejan los oncólogos, ¿no? Y bueno, acá podemos observar a lo que es el cáncer de la cavidad oral, ¿no? Que está compuesto por la mucosa bucal, el piso de la boca, la lengua anterior, el compromiso alveolar, ¿no? El trígono retromolar y también el paladar duro, ¿no? Entonces, según la evaluación previa, los exámenes por imágenes y según el estadio clínico va a tener un diferente manejo, ¿no? Generalmente el T1 y el T2, como vamos a ver a continuación, van a cirugía, ¿no? Preferentemente, ¿no? A una resección primaria que puede ser con o sin disección ganglionar, ¿no? Y o también pueden ir a radioterapia definitiva, ¿no? Y los que son T3N0, T1 y T4A tienen otro manejo, que deberían hacer cirugía o variantes clínicas, ¿no? Que está de acuerdo a cada uno de los subtipos, ¿no? Ya está establecido el algoritmo que deben seguir cada uno de ellos, ¿no? Y probablemente ya en este caso van a lo que es terapia sistémica, ¿no? Y de acuerdo a las variables también se puede considerar radioterapia, ¿no? Y asimismo también esta misma guía nos ofrece a lo que es el cáncer de la orofaringe, y acá lo que quería mencionar es que ellos lo subdividen en si es positivo a NPH, incluso ponen el subtipo 16, si es negativo o si es positivo, de eso depende su manejo, ¿no? No quería profundizar tanto en esto, solamente para mencionar que la importancia en cuanto al cáncer de orofaringe, ¿no? ¿No? Acá tenemos un ejemplo cuando es positivo a NPH y cuando es T1, 2, N0, va a resección primaria, más o menos lo que es disección ganglionar, o también puede ir a radioterapia, ¿no? Que son los que tienen mejor pronóstico porque responden al tratamiento tanto quimio como radioterápico, ¿no? Y bueno, eso es todo. Creo que para finalizar, bueno, mencionar que como conclusión en esta patología hay que tener en cuenta bastante lo que es la anatomía, saber reconocer cada una de las localizaciones para poder buscar cuáles son las vías de diseminación más frecuentes, ¿no? Ya que esa información le va a ser vital para el médico tratante para valorar lo que es su manejo en cuanto si es que va a resección primaria, si es que va a resección amplia o si es que o si es que simplemente le da manejo sistémico, ¿no? Y bueno, básicamente eso, ¿no? Muchas gracias.